Vamos de inmediato a revisar información directo en nuestra pantalla interactiva para mostrarles, por ejemplo, lo siguiente. A través de la cuenta @BTV Canal 8, la cuenta de la casa, Ban Ki-moon recibe carta que solicita designación de buen oficiante el diferendo del Esequibo. Allí está nuestra canciller Delcy Rodríguez entregando al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, esta carta firmada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que solicita lo que vemos en el titular, la designación del buen oficiante. Avanzamos y también podemos encontrar en @BTV Canal 8, red social Twitter, Pueblo defiende el Esequibo y la derecha repudiabla apoya a la ExxonMobil. Repudiabla es el término con el cual el presidente de la República se ha referido a aquellos sectores de la política venezolana que, contrario a los intereses del país, se suman a una campaña emprendida por el nuevo presidente de Guyana y de esta empresa transnacional, la ExxonMobil. Que diga, la ExxonMobil se le ha dado una gota de petróleo al pueblo de Guyana. Eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Que lo diga, pues, ahí está, fecha 8 de julio, es decir, hace un par de días. Avanzamos y vamos a buscar una información interesante. En el diario Nuevo Herald trae lo siguiente: Lilian Tintoro agradece a líderes españoles su ayuda para Venezuela y la paz. Forma parte de la campaña que en el mundo intenta venderse acerca de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Pero avanzamos y encontramos una noticia que difiere mucho de lo planteado en la anterior. Sanción a responsables de la guarimba es garantía de los derechos de las víctimas. Y aquí encontramos la declaración de Yendri Velázquez, una de las voceras del Comité de Víctimas de la Guarimba. Hecho el debate acerca de los derechos humanos en nuestro país, que ha tenido incluso dimensiones de carácter internacional. De hecho, en una reciente reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas hubo un intenso debate acerca de esto. Uno de los participantes de ese debate está hoy con nosotros. Aquí está Asdrúbal González. Bienvenido, Asdrúbal. ¿Cómo está? Gracias. Es activista de derechos humanos y participó en esta cumbre realizada en Ginebra para el debate de los derechos humanos en nuestro país muy recientemente. Cuéntanos acerca de los elementos que marcaron esa discusión. Bienvenido. Bueno, bien, gracias por la invitación al canal. Ciertamente los días 29 y 30 de junio, un grupo de organizaciones, de movimientos sociales, presentamos informes conjuntamente con otras organizaciones hegemónicas, donde se estaba evaluando en el Comité de Derechos Humanos el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. En este comité, es un comité técnico que periódicamente, cada 4 años, los estados, conjuntamente con la sociedad civil, comparecen a los fines de mejorar y hacer recomendaciones para que se sigan fortaleciendo y avanzando en materia de derechos humanos. Nosotros vimos aspectos positivos y aspectos negativos en nuestra visita. Uno de los aspectos positivos fue que fuimos testigos en un órgano internacional de derechos humanos. Por primera vez los movimientos sociales pudimos incursionar y levantar nuestra voz sobre nuestra posición. Y en aspectos negativos fuimos testigos presenciales de la discriminación del sistema de Naciones Unidas hacia los movimientos sociales, al punto que nos calificaron como colectivo y bandas armadas, situación que desacredita a este órgano internacional porque tienen una imagen sesgada de la terminología de movimientos sociales. ¿Así los calificaron? Nos calificaron, sí, nos calificaron los miembros del comité. ¿Algunos miembros? Sí, algunos miembros, pero cuando se refleja un miembro del comité ya se habla en nombre del comité, claro. Al punto que la ciudadana fiscal también hizo una aclaración sobre esa postura sesgada que tuvo los miembros del comité. Cabe señalar que hubo nosotros, como organizaciones no gubernamentales, tuvimos 2 espacios. Tuvimos un espacio formal y un espacio informal. En el espacio formal, las organizaciones teníamos un aproximadamente de 2 minutos para presentar un balance de los informes que estamos entregando. Sin embargo, a los movimientos sociales solamente nos dieron 2 minutos y a otras organizaciones hegemónicas en Venezuela le dieron 5 y 7 minutos. Como por ejemplo, ¿qué otras organizaciones están mencionando? Bueno, estamos hablando de organizaciones que tienen renombre, que no vale la pena estar mencionándolas porque después se nombran que están siendo perseguidas porque también se catalogaron. ¿Alguna de esas llamadas ONG? Una de esas ONG que salen todos los días descalificando las políticas en materia de derechos humanos. Otra cosa que cabe mencionar es
que el comité en la audiencia informal hizo preguntas de manera directa a estas organizaciones que tienen privilegio. Y nosotros como movimiento social tuvimos que irrumpir solicitando que nos dieran el derecho de palabra para hacer algunas acotaciones donde nosotros considerábamos que tenían que hacerle un llamado de consulta al Estado venezolano sobre algunos temas específicos. Por ejemplo, nosotros denunciamos el golpe de Estado del año 2002, donde hubo situación de violación de derechos humanos. El comité no prestó ninguna atención sobre eso. Las víctimas de la guarimba denunciaron la situación que fueron víctimas por estos actos terroristas donde hay un responsable directo que es el señor Leopoldo López y compañía, y el comité no hizo ninguna alusión a estas denuncias que nosotros hicimos. Sin embargo, abogaron y solicitaron al Estado venezolano mayor protección a estas personas que están siendo investigadas por estos actos terroristas, pero no mostraron ningún interés por las víctimas o por las personas que se vieron afectadas. ¿Hubo actos conclusorios de lo que se hizo? Es decir, definiciones luego de la reunión. Recomendaciones a partir del 20 de julio lo va a hacer llegar el comité, la va a publicar. Nuestra preocupación es que las recomendaciones del comité pero lo más seguro es que estén sesgadas políticamente, obedezcan a estas ONG hegemónicas y puedan generar una matriz de opinión de tensión en el país en un proceso electoral. Nosotros como activistas de derechos humanos estamos muy preocupados porque el comité esté interesado en la liberación de los responsables de los hechos terroristas del año 2013 y 2014. ¿Quiénes son los integrantes de ese comité? ¿Cuál es el perfil político de esa Bueno, estamos hablando personas? de 18 miembros del comité que deberían ser imparciales, pero cuando tú revisas el historial de cada uno de estos miembros, han pertenecido a diversos grupos políticos a nivel mundial, ligados a lo que ha sido la derecha y que están sesgados al proceso de emancipación que está viviendo Sudamérica. No apuestan a los nuevos organismos de protección de derechos humanos de UNASUR, sin embargo, se abocan a los organismos tradicionales y hegemónicos. Hacemos un llamado a la población venezolana que estén alerta sobre estas recomendaciones que va a hacer el Comité de Derechos Humanos, que a nuestro juicio van a estar parcializadas, buscando sesgar el proceso de participación política y protagónica que se vive en Venezuela desde hace 15 años, situación que nosotros estamos preocupados por esto. Fíjate, sería interesante saber si tienes conocimiento de los modos de proceder de este Comité de Derechos Humanos de la ONU frente a otros casos, es decir, algo con lo que tal vez podamos comparar la situación de Venezuela que allá fue recientemente discutida. Bueno, primero hacían ver que Venezuela se encontraba en un estado fallido, en un estado de guerra, porque constantemente mencionaban que la preocupación por la violación de derechos humanos. El comité no puede hacer aseveraciones, sino el comité tiene que hacer preguntas y recomendaciones. Nos llama la atención que en situaciones particulares, en vez de preguntar para saber o para que el Estado dé información, daban aseveraciones de situaciones muy delicadas, por ejemplo, situaciones como el caso de la ex jueza Afiuni, donde ellos aseveraron que la ciudadana había sido violada sin haber tenido la consulta previa del órgano oficial del Estado venezolano, que en este caso tiene que ser el Ministerio Público. Nosotros como activistas de derechos humanos, lo que llamamos a la reflexión es que estos órganos tienen que estar para generar procesos de diálogo, de fortalecimiento de las instituciones democráticas y no generar procesos de tensión o de parcialidad política, y más en Venezuela, donde está viviendo una guerra informática y económica como la estamos viviendo. Fíjate, Asdrúbal, vamos a aprovechar la conversación para sumar otros elementos, otros insumos. Vamos a escuchar de inmediato a Yendri Velasco, ella es una de las integrantes de este Comité de Víctimas de la Guarimba. Se pronunció acerca de este debate interesante acerca del tema de los derechos humanos. Vamos a escuchar. Una de las cosas que en Ecuador nos llamó mucho la atención fue, y una de las grandes solicitudes que le hicimos al señor Ernesto Samper, fue que la Comisión Internacional de Derechos Humanos nos escuchara a nosotros, a las verdaderas víctimas, al comité, que escucharan cada una de nuestras historias, que contaran cómo Elvis se degolló un día después de su cumpleaños, que escucharan cómo el señor Luis Labrador iba a la casa de su tía cuando lo asesinan, o cómo la profesora chilena
limpiando la puerta de su casa, la matan de un disparo. Como siempre, parcialidad total. Bueno, Yendry Velasco, bueno, el esposo de Yendry fue asesinado en medio de esos actos de carácter terrorista ejecutados en el primer semestre del año pasado y es tal vez una, bueno, de las integrantes principales, podríamos decir, de este comité por el nivel de vocería que ha asumido y es la posición de no solamente Yendry, sino cientos de venezolanos afectados directamente por el tema de las guarimbas. En algún momento esas experiencias, casos como el de Yendry y otras, tuvieron un nivel de consideración por parte del comité, de dejar sentado, bueno, tales y tales personas fueron afectadas en tales y tales hechos. En ningún momento, solamente le dieron 2 minutos en la audiencia formar al comité víctima de la guarimba para hablar y sin embargo la señora Tintori se encontraba en Ginebra, pero estaba en el Consejo de Derechos Humanos, que es un consejo de alto nivel, de nivel político, donde tuvo una participación, una beligerancia, donde expresaba que en Venezuela estaban siendo torturados estas personas responsables del terrorismo. Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a la no impunidad. Los actos terroristas del 2013 y 2014 no pueden quedar impunes y el sistema de Naciones Unidas lamentablemente se está prestando para esta campaña de desprestigio a las instituciones nacionales y a las instituciones del Estado venezolano sin tomar en consideración a las víctimas, sin tomar en consideración las recomendaciones que nosotros como movimientos sociales, que somos parte también del pueblo y de la sociedad civil. Fíjate, tú mencionabas el tema del desconocimiento de este comité de otras instancias también para la observación y garantía de derechos humanos. Justamente acerca de esto hay una información muy reciente, la publicó, vamos a verlo en la pantalla, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, a través de su cuenta, @TarekWilliamSaab, lo siguiente: la aprobación del Estatuto y Reglamento de Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR es un aporte a la paz regional. Allí está la imagen de uno de estos encuentros, repetimos, el Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR. Pero hay otro dato que coloca en las redes el defensor del pueblo en Venezuela. El Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR es una instancia de referencia de los estados para el diseño de políticas públicas. Otra imagen allí de la reunión con los delegados, representantes de cada uno de los estados de la Unión de Naciones Suramericanas. Bien, vamos a mostrar otro de los comentarios puestos por el defensor del pueblo. Allí lo vamos a ver. Ahora, la Defensoría del Pueblo firma estatuto creado por el Observatorio de los Derechos Humanos en Venezuela. Bueno, allí vemos la imagen. Quisiera tus comentarios acerca de esto, Asdrúbal. El Comité de Derechos Humanos, en vez de aplaudir y apoyar que se estén generando nuevos mecanismos de protección de derechos humanos como en UNASUR, en el CELAR y en Mercosur, más bien fue llamados de atención para que Venezuela volviera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin hacer referencia a estos nuevos órganos de protección de derechos humanos. Es claro el interés que el sistema de Naciones Unidas obedece a los mecanismos capitales y hegemónicos que engloba o que están desarrollados en el poderío de los derechos humanos. Nuestra reflexión en este caso es al pueblo de Venezuela que tengamos una visión crítica frente a toda esta campaña mediática que se va a generar y no descartamos que después del 20 de julio se intensifique la campaña para que se liberen o para de alguna otra forma presionar a nivel internacional para que liberen a estos terroristas. Muchísimas gracias, Asdrúbal, por habernos acompañado en la jornada de hoy. Asdrúbal González, activista de los derechos humanos o por los derechos humanos en nuestro país.